Bienvenidos a un análisis profundo de la semana. Hoy no solo repasamos titulares, conectamos los puntos. ¿Qué tiene que ver la designación de un grupo criminal en Argentina con la tregua energética en el Golfo Pérsico? ¿Por qué el despliegue militar en México para el Mundial 2026 es el ensayo general de algo más grande? Esta semana, el hemisferio occidental se mueve entre la presión de los aranceles, la crisis energética en el Caribe y una tregua inesperada entre Trump e Irán que mantiene al mundo en vilo hasta el 6 de abril. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Vamos al tablero geopolítico real. Marcelo Ebrard ha sido claro. México impone aranceles al acero, calzado y textiles provenientes de Asia. No es una guerra personal contra China, es una estrategia de supervivencia para el TEMEC. Ebrard busca piso parejo ante subsidios que distorsionan el mercado nacional. Analicemos esto. México se está posicionando como el filtro de Norteamérica para convencer a la administración Trump de que el tratado de 2026 debe continuar. Entonces pusimos aranceles para que el piso estaba muy disparejo, ¿no? De estas empresas empiece a emparejarse. Ese es un derecho que México tiene. Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reporta avances en 54 puntos clave del TEMEC. La consigna es cooperación sin sumisión, pero la sombra de las acciones unilaterales de Washington sigue ahí. La revisión de julio de 2026 decidirá si el bloque sigue unido o si entramos en una era de proteccionismo extremo. Y ojo a este dato, se confirma el despliegue de sistemas antidrones y tecnología de vigilancia avanzada en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para el Mundial. Lo interesante es la coordinación con el Servicio Secreto de Estados Unidos y el uso de perros robóticos en Nuevo León. ¿Es solo por el fútbol o es la consolidación de un mando de seguridad binacional? El 26 de marzo de 2026 quedará marcado como el día en que Argentina incluyó al grupo criminal predominante de Occidente mexicano en su registro de entidades terroristas, REPET. Milei no solo busca congelar activos financieros, busca alinearse con la doctrina de seguridad de Estados Unidos, enviando el mensaje: Argentina ya no es terreno neutral para organizaciones transnacionales del crimen. En Chile, la administración de Kast ha retirado el apoyo a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Esto rompe la tradición del bloque latinoamericano de apoyar candidatos regionales. Mientras tanto, México mantiene su respaldo a Bachelet, evidenciando que el Cono Sur está ideológicamente dividido, lo que debilita la voz de la región en organismos globales. Mientras tanto, en Brasil, el panorama cambia para Jair Bolsonaro. Tras su hospitalización, el arresto domiciliario marca un nuevo capítulo en la polarizada política brasileña. Lo que intentamos hacer con todas estas medidas es reducir el riesgo y minimizar las probabilidades. Ahora, afirmar de manera categórica que no habrá broncoaspiración creo que es muy difícil. Lo que solemos hacer es ir corrigiendo a medida que las cosas van ocurriendo y se van desarrollando. Si aparecen síntomas, si hay alguna variación en la presión, hacemos las correcciones en el momento, y así sucesivamente. En cuanto a las orientaciones, ahora, en esta fase postaguda, vamos a realizar observaciones diarias. Pero si hablamos de seguridad y justicia transnacional, el foco rojo esta semana se centra en los tribunales de Estados Unidos. Nicolás Maduro se prepara para enfrentar uno de los procesos judiciales más pesados en la historia del hemisferio. No hablamos de una disputa diplomática, sino de cargos por narcoterrorismo. Según la acusación, Maduro habría liderado al llamado Cártel de los Soles, utilizando la estructura del Estado para coordinar el envío de toneladas de sustancias ilícitas hacia el norte. Lo que hace este caso fascinante y aterrador al mismo tiempo desde la geopolítica es el uso del crimen organizado como una herramienta de desestabilización política contra Washington. Manifestantes a favor y en contra de Nicolás Maduro se concentraron frente a un tribunal en Manhattan, donde el depuesto presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este jueves en una audiencia.
Esto ocurre más de 2 meses después de que fuerzas militares de Estados Unidos los capturaran en una operación sorpresa en Caracas y los trasladaran a Nueva York. Durante la audiencia, el juez cuestionó la justificación del gobierno estadounidense para impedir que Maduro utilice fondos venezolanos para pagar su defensa legal frente a cargos de narcotráfico, aunque indicó que no desestimará el caso por ese motivo. Maduro y Flores se han declarado no culpables de varios cargos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, y permanecen detenidos en una cárcel de Brooklyn mientras esperan el juicio. Ambos solicitaron al juez que se desestimen los cargos, argumentando que no poder utilizar fondos públicos venezolanos interfiere con su derecho a elegir a su propio abogado. Los fiscales sostienen que, debido a que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019, ni él ni Flores deberían esperar que el gobierno estadounidense permita que Venezuela pague sus honorarios legales. Además, los fiscales señalan que Maduro y Flores pueden recibir defensores públicos si no pueden costear a sus propios abogados. El juez dijo que no tomará una decisión formal sobre si el gobierno venezolano puede pagar los honorarios legales ni sobre la solicitud de desestimar el caso debido a la incertidumbre existente sobre los fondos y sobre si Maduro y Flores poseen otros activos que puedan utilizar. En realidad lo han demandado solo por una pequeña fracción de todo lo que ha hecho, afirmó una voz durante la audiencia. Más temprano ese mismo jueves, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos presentará nuevos cargos adicionales contra Maduro, aunque no ofreció más detalles. ¿Cómo impacta esto la región? Mientras Argentina endurece su postura contra los grupos irregulares, el juicio a Maduro pone en una situación imposible a presidentes como Petro o Lula, quienes deben decidir si mantienen su cercanía con Caracas o si se distancian de un líder procesado por la justicia penal internacional. Este caso es el clavo que faltaba en el ataúd de la integración bolivariana como la conocíamos. Hablemos de Inquebrantable, la historia no contada sobre Shen Yun, estrenado este 24 de marzo. El documental revela una cara poco conocida de la geopolítica, la represión transnacional. Narra cómo artistas en Estados Unidos han enfrentado campañas de intimidación vinculadas a intereses de potencias extranjeras. Es un recordatorio de que la libertad de expresión es el primer frente de batalla en cualquier conflicto de valores. El documental es un éxito porque toca una fibra sensible, la soberanía individual frente a la vigilancia digital y física de regímenes autoritarios fuera de sus fronteras. En un mundo donde los datos y la cultura son armas, Inquebrantable nos muestra que la resiliencia artística es una forma de resistencia por la preservación de los derechos humanos. La red eléctrica cubana volvió a colapsar el 17 de marzo. Los expertos estiman que rehabilitar el sistema nacional requiere $6.600 millones y al menos una década de trabajo. Con un bloqueo de petróleo activo y una infraestructura obsoleta, la isla está operando en modo de supervivencia. A pesar de la crisis, el discurso oficial no cede. Cuba rechaza condicionamientos políticos a cambio de ayuda. Sin embargo, con 10 millones de personas a oscuras de manera intermitente, la presión interna crece, mientras el panorama internacional se complica con la administración Trump presionando por un cambio. Y para tocar un tema que algunos evaden, hoy nos acompaña Julio Schilling, politólogo, escritor y miembro senior del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, quien estuvo en entrevista en exclusiva aquí en Líderes del Mundo Hispano para profundizar sobre cómo puede Cuba transicionar de una dictadura a un gobierno democrático. Los invitamos a ver la entrevista completa. Lo más importante, recuerda que hay dos procesos. Está la liberación y la democratización. Liberación es cuando el régimen dictatorial cae. Esa es la liberación, que cuenta con un proceso de establecer por lo menos el orden, empezar a poner en un formato de las reglas de seguir. Y después la democratización es el curso que se toma ya una vez que hay un nuevo gobierno instalado. Entonces, ¿cómo se llega a la liberación? Si será por una acción militar de los Estados Unidos, si será por un golpe de Estado, si será porque directamente abandonan el poder de la nada, cosa que es
tal vez la menos probable. Pero la caída del régimen, por la vía que sea, va a determinar el curso transitorio, ¿no es verdad? El curso transitorio entre esa caída y las elecciones para elegir un nuevo gobierno. Esa parte es importante, pero la parte más importante es la era en la democratización, porque si miramos a los países que salieron del bloque socialista, o sea, tras la caída del comunismo soviético, los países más exitosos, Polonia, Checoslovaquia, o sea, lo que es la República Checa, Hungría, las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania, Latvia, estos países todos llevaron a cabo procesos de un grado o de otro de descomunización, de lustración. Lustración es que determinadas personas no pueden, vinculados al régimen anterior, no pueden ocupar determinados puestos de jueces, políticos, por su conducta criminal con el régimen anterior, su papel que jugaron. Este tipo de proceso, la ilegalización de partidos antisistema y un giro que respetaba la propiedad privada y fomentaba un Estado de derecho basado en la rendición de cuentas y el mirar ese proceso de desestatizar la economía para evitar que una oligarquía lo controlara, sino que fuera verdaderamente para el bien común y se promoviera un capitalismo competitivo. Entonces, estos ejemplos que te di fue un éxito, pero también hubo modelos que no fue exitoso, como Rusia, como Ucrania al principio, en los primeros años, como Mongolia, como Bielorrusia. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron ningún proceso de descomunización, no desmontaron las instituciones del régimen de la era del comunismo soviético. Entonces, simplemente transitaron, no importa que hayan privatizado la economía, como en el caso ruso, pero esa privatización fue para los que estaban en el poder. Entonces, como no hubo ningún proceso de los que mencioné son necesarios, pues tenemos una continuación, un modelo postsoviético por un modelo dictatorial igual. Entonces, el proceso de democratización es lo más importante para asegurar que la nueva república pueda permanecer libre, democrática y sin un retorno al comunismo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nicaragua en nuestro hemisferio. Nicaragua alcanzó, ¿no es verdad?, su libertad, pero ¿qué pasó? No hubo ningún proceso de descomunización, los sandinistas se quedaron con todo lo que se habían saqueado, cohabitaron el poder, se quedaron a cargo de las Fuerzas Armadas y entonces, ¿qué pasó? Retornaron al poder unos años después. Entonces, son ejemplos de no seguir y eso es la parte que mi apreciación es más importante porque es lo que deja la marca hacia el futuro. Y tenemos el ejemplo claro en Europa de los países donde ha funcionado y los países donde tuvieron una reversión, o sea, volvieron al despotismo. Entonces, eso sería la parte de la democratización, la parte ya que entra en esa nueva república, la más importante. La caída y ese periodo de transición temporal, la verdad, es establecer las bases, pero es lo que se haga después que verdaderamente determina si va a durar o no la democracia en Cuba. Trump ha pausado cualquier acción contra la infraestructura energética iraní hasta el 6 de abril. Dice que las negociaciones van muy bien. Teherán, en un gesto de buena voluntad, permitió el paso de 10 petroleros por el estrecho de Hormuz. Es diplomacia de alto riesgo, petróleo por tiempo. Este respiro ha estabilizado los precios del combustible en el hemisferio occidental. Si el 6 de abril no hay acuerdo, prepárense para una volatilidad que afectará desde el transporte en México hasta la inflación en Argentina.
Estamos en un momento de definiciones. La seguridad se vuelve transnacional. La economía se blinda con aranceles y el arte se convierte en el último bastión de la libertad. El mundo de 2026 es complejo, pero entenderlo es nuestra mejor herramienta. Recuerden que aquí les dejo los links de los artículos del epoch.com que respaldan este análisis. Díganos, ¿cuál de estas noticias lo impactó más? Los leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este resumen semanal, semana tras semana. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro análisis semanal. Recuerde que estar informado hoy es su mejor defensa para lo que viene mañana. Nos vemos en el próximo análisis. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.